Bueno, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este seminario de Biblia y diversidad sexual que estamos abordando desde el módulo educativo que ha preparado la Iglesia Metodista en Colombia. En la noche de hoy nos acompañará como ponente el pastor Hugo Oquendo desde la ciudad de Pereira, Colombia, al cual le damos la bienvenida. Pastor Hugo, buenas noches, bienvenido. Eh, bueno, muy buenas noches para todas, para todos y bueno, para todos. Creo que ha sido un buen momento y también me siento muy feliz de estar acá, compartir. Yo creo que el diálogo va a ser muy interesante, también escucharles, ¿no? Como sus opiniones y ampliar el diálogo. Creo que va a ser muy interesante y de verdad, de corazón, muchas gracias por compartir parte de su tiempo conmigo y es en este momento también. Así es, Pastor Hugo. Estamos muy agradecidos por el compromiso que han tenido. Quiero decirles que se conectan personas desde Canadá hasta la Argentina, así que esto nos hace pero muy felices. Y bueno, para las personas que nos acompañan por primera vez y les envié el módulo a sus correos, quiero decirles que se pueden ubicar en la lección número 4. Por favor, lección número 4 para que la tengan allí a la mano. Y me gustaría iniciar como siempre con una oración y en esta oportunidad le vamos a pedir al pastor Luis Miguel Caviedes si nos la puede ofrecer. Así eso toca rajatabla. Pastor, ¿nos la puede ofrecer? Claro que sí, pastor. Bueno, Dios de la vida, gracias te damos en esta noche porque tú nos estás dando tu misericordia, tu gracia y además nos abrazas a todas, todos y todos en esta noche. Te queremos pedir, Señor, por la dirección en medio de este seminario, que podamos abrir nuestras mentes y nuestro entendimiento para comprender las posturas que puedan liberar corazones y traer a la reconciliación precisamente estas posturas respecto a todo el tema de la diversidad sexual. Gracias, Señor, por esta noche. Te damos las gracias por la vida del pastor Hugo Kendo, por la vida del pastor John, por Fabio y por cada uno de los que se encuentran aquí conectados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Quiero decirles a todos, recordarles, reiterarles que la invitación para mantener sus micrófonos cerrados para que la sesión se pueda desarrollar de la mejor manera. Les invitamos a ir dejando sus comentarios conforme va desarrollándose la sesión ahí en la barrita de chat lateral. Pueden ir dejando sus comentarios para ir compartiendo con nuestros compañeros en la sesión y al final, cuando el pastor Hugo esté terminando, vamos a tener un momento para que ustedes dejen también sus preguntas en el chat y vamos a permitir a 3 personas al final que le hagan la pregunta también directamente al pastor Hugo. Así que, pastor, bueno, bienvenido y el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, John. Bueno, antes de todo, pues vamos a felicitar a Fabio, que de verdad está cumpliendo años hoy, un año más viejito. Un abrazo para Fabio y bueno, que los cumpla feliz. Yo no sé cantar, soy la persona menos indicada para cantar, así que alguien de pronto que cante el Happy Birthday mientras haga la segunda ahí. Están tímidos. Sí, sí. Bueno, Fabio, happy birthday to you. Happy birthday. Feliz cumpleaños, Fabio. Un abrazo y que Dios le dé muchos más. Que sea un tiempo de grandes caminos por recorrer, Fabio. Muchas gracias a todos por sus deseos. Bueno, ya que no soy la persona más apropiada para cantar, pues entonces luego cantaremos. Bueno, para la noche de hoy, la tarde de hoy, o no sé dónde se encuentren, bueno, igual feliz noche o feliz tarde. Les voy a compartir pues parte de este módulo que es cierto que usted ya ha leído y para lo cual vamos a abordar ya lo que sería la lección número 4, que es el tema correspondiente para los textos de Reyes, el primer libro de Reyes y el segundo. Entonces vamos a tratar de hacer un abordaje
Para ello les propongo el tema, no sé cómo... Ay, no, bueno, yo normalmente hablo muy bajito, si me escuchan la voz que se bajita, me dicen para yo irla subiendo, ¿vale? Entonces les decía que hoy vamos a abordar la lección número 4 del texto de Reyes. Ah, voy a grabar. No sé si Fabio también tiene manera de grabar allí, Fabio. No, voy a hacerlo entonces yo. Voy a... Graba tú porque yo no puedo. Dale, dale, entonces voy a grabarlo acá. Voy a presentar la pantalla también. Bueno, compartir acá. Y vamos a darle grabación. Bueno, me dicen si está bien allí. Bueno, pucha, ¿dónde es que aparece la grabación? Ah, bueno, ¿dónde, en qué parte es que ya se me olvidó esta vaina, ole? Notificaciones. ¿Cómo, cómo sale acá? Pantalla, compartir y Fabio, ¿dónde aparece el recuadro para darle grabación? Es que no me aparece aquí donde normalmente le doy. No, creo que solo lo puede grabar el administrador, que es John. Creo Ah, que ya John, la puso a entonces, grabar. sí, John, ya los. Ah, bueno, sí, porque aquí no me aparece, mira que no me aparece la. Bueno, ya aquí sí compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Me está viendo la pantalla? Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces para el día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje del texto del primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Y para ello entonces he propuesto el siguiente abordaje, digámoslo así, el siguiente tema, ecumenismo e inclusión. Y a partir de esa pregunta, quiero también entonces plantear el abordaje de lo que es el primer libro de Reyes, o el fragmento, pues, el verso que nos corresponde hoy, que es el primer libro de Reyes, el capítulo 14, el verso 24, y el capítulo 15, verso 12, y el segundo libro de Reyes, del capítulo 23, del verso 7. Entonces, los versos, perdón, que vamos a abordar el día de hoy, y para ello quiero iniciar entonces con esta pregunta, ecumenismo e inclusión. Pero aparte de eso, quisiera entonces continuar con esta pregunta. Cuando nosotros hablamos de ecumenismo, ¿qué ideas se nos vienen a la cabeza? Digamos, ¿qué pensamientos se nos ocurren cuando escuchamos la palabra ecumenismo? ¿O qué hemos escuchado acerca de esa palabra propiamente? Voy a mirar el chat si de pronto hay algún comentario. Se me olvida. Si quieres, yo te ayudo con el chat, Porfis, John, Hugo. Fabio, porfis. Bueno, dice Luis Jesús, muchas religiones. Mucha Xiomi religión. Díaz dice trabajo interreligioso. Alejandro Silva, Unidad de las Cristianas. Cristian Suaza, de todos, toda la tierra habitada, diálogo conjunto. Celso Joel dice unirse bajo la misma doctrina. Carlos Alberto, una herejía, juntar las creencias cristianas con las católicas. Bueno, esa es una serie, digamos, de percepciones que vamos a tener de la palabra ecumenismo. Propiamente, como ya lo señalaba alguien allí, no recuerdo ahorita, el ecumenismo tiene un de sus raíces propiamente, ¿cierto? Propiamente, pues, en el mundo griego. Es una palabra de origen griego que va a apuntar precisamente a la tierra habitada. Literalmente es lo que significa, como podría ser traducción, digamos, dinámica, podría tomarse como una tierra habitada, ¿cierto? O en un sentido etimológico, pues, o una tierra, una casa común, oikonume, que va a significar, pues, o de allí sería la palabra oikos, que va a significar casa, ¿cierto? Que ya en la perspectiva de la teología latinoamericana, la liberación va a ser resignificado,
tomar otros matices que de pronto se extienden a partir de la exigencia misma del contexto latinoamericano, ¿cierto? Una tierra habitada por quiénes, es la pregunta que se plantea pues en el marco de la teología latinoamericana de la liberación. Y se señalan algunos postulados teológicos, ¿no? Lo va a señalar de pronto John Sobrino, Jesucristo Liberador, donde habla acerca de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Pero entendamos que esta teología se escribe pues en el 60 más o menos y que obedece un contexto. Ahora hay otro tipo de pobres y ampliar ese concepto de pobre, ¿cierto? Un pobre que tiene una orientación sexual, que tiene una práctica religiosa y bueno, tantas aristas que podíamos señalar allí. Pero cuando escuchamos la palabra ecumenismo también se vienen o surgen ese otro tipo de ideas, como una herejía, ¿no? Porque desde cierta corriente ortodoxa del cristianismo y del catolicismo, de hecho, el ecumenismo se ha percibido como la unificación de las iglesias. Por lo menos en el siglo XVIII, cuando se hace el Segundo Concilio Vaticano, lo que se esperaba era que todas las iglesias cristianas volvieran a la fuente primaria, ¿no? Que era como, o sea, como la imagen de que yo abro la sombrilla, todos estamos sufriendo un aguacero, yo abro la sombrilla y ustedes deben buscarme a mí porque yo tengo la sombrilla, ¿no? Como el que va a escampar la lluvia, ¿no? Como la casa que abre las puertas para que toda la gente llegue. Eso es una visión también unilateral, porque el ecumenismo no es solamente ir a un punto eje o tener un punto de encuentro, sino también entendernos que hay una serie de desencuentros que es lo que va a nutrir nuestra experiencia de fe, ¿cierto? En ese sentido no es abrir la puerta de la casa, sino también visitar al vecino y entender que habitamos una casa común, un barrio común, una iglesia común, una ciudad común, una tierra común, va a decir Leonardo Boff en su teología eh, ecológica. Entonces, esas son como las diferentes miradas. Mi mirada frente al ecumenismo, o lo que yo, por lo menos mi lectura del ecumenismo, es que es también una búsqueda de ese punto en común, de entender que el Dios de la vida no se restringe a nuestros dogmas ni a nuestras doctrinas, sino que el Dios de la vida vive unas manifestaciones o se manifiesta en todas las expresiones místicas. Ustedes tienen el derecho de no creer lo que yo crea, ¿cierto? Ustedes tienen también la libertad de discrepar con lo que yo planteé. Eso para mí no va a ser ningún problema, porque lo que yo les planteo es una interpretación, ¿cierto? Desde mi perspectiva. Y el ecumenismo, entonces, en ese sentido, para mí va a significar eso, ¿cierto? Una apertura hacia nuestro pensamiento religioso. Y no meramente un pensamiento religioso reducido a una experiencia cristiana, ¿cierto? Una experiencia de espiritualidad desde el pensamiento cristiano, que ya lo presuponemos pues que es muy diverso, ¿cierto? Hay muchas expresiones del cristianismo. Hablamos del catolicismo, pero también hablamos del protestantismo y dentro del catolicismo como dentro del protestantismo hay muchas vertientes, ¿cierto? Muchos tejidos y de diferentes colores. Pero el ecumenismo en que yo creo va más allá de meramente casarse dentro de una línea de pensamiento cristiano. Yo creo que también nosotros podemos encontrar al Dios de la vida en el Islam. Yo creo que nosotros también podemos encontrar el Dios de la vida en las espiritualidades indígenas. Lo podemos encontrar en las espiritualidades afro, ¿cierto? En las espiritualidades místicas, en todas las diversas espiritualidades que pueden existir en ese planeta Tierra. Porque de una u otra manera hay principios que nos encuentran. Y para mí esos principios son ese punto de encuentro, ¿cierto? Amar al prójimo, ¿no? Va a ser nuestra norma de oro y va a aparecer en muchas espiritualidades, ¿cierto? Muchas corrientes religiosas. Y buscar a Dios para mí se traduce en la búsqueda de lo místico, ¿cierto? La búsqueda de lo sagrado, que también lo va a encontrar en el otro, no encerrándome en una cueva, en una catacumba, que también puede ser posible, ¿cierto? Pero entendiendo que pueden haber otras vías posibles. Y la teología latinoamericana de la liberación va a señalar la opción preferencial por los pobres y la lucha de los derechos también. Y hoy, por ejemplo, en nuestro contexto latinoamericano, en nuestro contexto colombiano, vamos a entender que la lucha social, la defensa de la vida de tantas lideresas y líderes sociales, como de personas LGTB dentro del contexto latinoamericano, que están siendo torturadas, desaparecidas, porque están exigiendo sus derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo entiendo que el Dios de la vida es muy diverso. El Dios de la vida es tan plural
y lleno de colores que se manifiesta en todas las espiritualidades. Esa es mi perspectiva, pues, del ecumenismo. La segunda pregunta es el tema de la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, ¿de qué ideas se nos vienen a la cabeza? Te agradezco, Fabio, por si me ayudas allí de nuevo. Listo. Bueno, hasta ahora no han respondido sobre Bueno, inclusión. Solo había dicho Cristian Suaza, más allá de la espiritualidad cristiana, también hablamos hoy de macroecumenismo. Lorena Roca dice, un sinónimo, que inclusión es un sinónimo de aceptación. la aceptación, ¿cierto? El programa de acción diaconal IELCO de la Iglesia Luterana, acogida en igualdad de condiciones. Andrea Acevedo, respeto por el prójimo. Celso Joel dice, hacer que alguien sea parte de un todo. Carlos Alberto Arce dice, bienvenida, acogida a todos, sin importar sus condiciones de raza, género, etc. Johnny Ruiz, inclusión es diversidad de las personas. Bueno, todo lo que ustedes han venido señalando, al Sujei, dale. Sujei dice, incluir a los marginados y discriminados. Aceptación. Angie Michelle, amor y respeto a los demás. Sí, Lo que ya ustedes, coincidimos. lo que ustedes señalan, bueno, dice Alejandra, Inclusión es aceptar a todos con su diversidad y hacer que la sociedad esté pensada en todos, no homogeneizar. ¿cierto? Y entender que la inclusión, en algunos campos, por ejemplo, en nuestra iglesia, cuando nosotros estamos trabajando el tema de la inclusión, en algunas líneas, por lo menos de una manera prejuiciada, se pensaba que la inclusión era meramente la inclusión, digamos, de las personas con algunas limitaciones físicas, ¿cierto? Algunas condiciones de discapacidad como de movilidad o limitación pues de la movilidad. Entonces se exigían pues las escaleras y otro tipo de señalizaciones, ¿cierto? Eh, y luego entonces el concepto se fue ampliando porque incluso cuando, digamos, propusimos trabajar el tema de homosexualidad y Biblia al interior de la iglesia, es también la inclusión, ¿cierto? Y de hecho hay en la disciplina nuestra aparece un artículo donde se señala el tema del respeto y apunta hacia la noción de inclusión porque apunta a la inclusión de género, de identidad étnica, socioeconómica y de credo, que eso es muy importante porque nosotros nos creemos tan puramente cristianos a veces, pero cuando nosotros indagamos de nuestras historias y en nuestra práctica cotidiana de la fe, vamos a entender que de todo tenemos un poquito, ¿no? Entonces vamos a entender que van a aparecer, por ejemplo, una vez, ya para empezar el tema, y eso que estamos abordando es muy importante, porque vamos a entender desde nuestra realidad, haciendo un poco tomando la realidad como punto de partida para ilustrar los textos, ¿no? Algo que nos va a señalar Paul Riquet y que nos va a señalar también Pablo Richard en el tema del círculo hermenéutico. Y una vez estando recién asumí el pastorado aquí en Pereira, una pareja afro estaban limpiando su piso, pero estaban echándole un jabón azul, algo así, y tenía unos olores diferentes pues a lo que es típico el jabón azul. Entonces cuando yo llegué pues como a saludarlo porque yo vivía cerca, él dejó de trapear y guardó todas las cosas. Y a mí me dio pena, porque yo pues llega uno como visita así, porque somos vecinos, entonces llegué por casualidad. Y luego él se sintió avergonzado y guardó sus cosas. Y luego cuando después llegó el momento, días después llegó el momento y le pregunté ya en confianza por qué había hecho eso. Él dijo que estaba echando una agüita para limpiar el piso y también para que las malas energías no se le pegaran. Él es afro y tiene espiritualidad también, en su herencia está la espiritualidad de afro, ¿no? Porque decía que eran unas aguas para sacar, no, él tiene una palabra específica, ¿no? Para que ciertos seres no llegaran. A mí me pareció muy chistoso
pues no porque me estuviera burlando de él, sino porque él sintiera ese temor hacia mí. Yo pensando pues que daba mucha confianza y que ya me conocía como en cierta medida mi forma de pensar. Y yo le dije que no, pues que no tenía que hacer eso porque esa era su práctica de espiritualidad y normal, que no se sintiera avergonzado, que eso era su herencia también cultural, que eso se lo había enseñado a la abuela, me ha dicho él. Y la abuela era una sabedora, una curandera. Entonces, pues es una herencia, no se puede perder porque es nuestra memoria también. Y en ese sentido, si ustedes indagan en sus prácticas cotidianas de espiritualidad, van a encontrar muchas cosas de lo indígena, de esa mística, de esa espiritualidad indígena, van a encontrar muchas prácticas de la espiritualidad afro, del mismo cristianismo que el que llega a Latinoamérica y el que se practica en Latinoamérica no es el mismo cristianismo de la Europa, ¿cierto? El cristianismo europeo carece de colores, carece de flores, ¿cierto? Mientras que en el contexto latinoamericano es muy colorido. Eso es una herencia indígena. Entonces, ¿por qué traje a colación estos dos términos? Porque tanto el ecumenismo, la noción del ecumenismo como la noción de la inclusión van a ser claves para alumbrar un poco qué está ocurriendo en estos pasajes del libro de Reyes. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero pedir el favor a las personas que van a hacer las lecturas, que hagamos las lecturas. Y los que están escuchando, y los que están escuchando, porfis, vamos a prestarle atención a estos tres relatos que nos van a hacer. El tercero es un poquitico más extenso, pero si ustedes estén pendientes allí en su casa, tengan agüita, no sé, té, mate, café, no sé, té, coca, bueno, lo que quieran tomar, para que estén atentos, porque estos tres pasajes van a ser claves para entender estos tres versos. Recuerden que yo les decía en el curso, en el encuentro anterior, bueno, también se lo señalaba Luis, eh, siempre que analizamos un texto, ¿desde qué punto está escrito? Preguntémonos esto. ¿Quién lo escribe? ¿Para quiénes los escribe? ¿Y desde qué ángulo? ¿Qué se dice? ¿Cierto? ¿Qué hay detrás o qué hay entre línea? Entonces, porfa, le pido el favor a las tres personas que van a leer, si nos hacen entonces la lectura que les... eh, vale. Voy a tratar de hablar más fuerte, ¿vale? Entonces voy a pedir el favor a las personas que leen, que van a leer, que nos compartan esos tres textos, porfa. Buenas Gracias, noches. De la Biblia Nueva Versión Internacional, el primer texto es Primera de Reyes, capítulo 14, versos del 21 al 31. Roboam, el hijo de Salomón, fue el rey de Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 17 años. Jerusalén fue el lugar que Dios había elegido para que lo adoraran. La madre de Roboam era amonita y se llamaba Naamá. Los habitantes de Judá desobedecieron a Dios y pecaron mucho más que sus antepasados, y esto hizo enojar mucho a Dios. Construyeron pequeños templos, hicieron monumentos con piedra y madera en honor a la diosa Astarte, y los colocaron no solo en lo alto de las colinas, sino también bajo los árboles grandes. Además, permitieron que se practicara la prostitución en esos lugares, y así siguieron las costumbres despreciables de las naciones que no obedecían a Dios y que él había expulsado del territorio israelita. Cuando Roboam empezó su 5º año de reino, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Se llevó los tesoros del templo y del palacio, incluyendo los escudos de oro que había hecho Salomón. Luego Roboam hizo escudos de bronce en lugar de los de oro y los puso al cuidado de los oficiales que vigilaban la entrada de su palacio. Cada vez que el rey iba al templo, los vigilantes llevaban los escudos. Cuando regresaban, los ponían de nuevo en el cuartel. Todo lo que Roboam hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Este rey y Jeroboam siempre estuvieron en guerra. La madre de Roboam se llamaba Naamá y era amonita. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Su hijo Abiam reinó en su lugar. Gracias.
Ahora sí, entonces la segunda lectura que sería el capítulo 15 del 9. ¿Me escuchan bien? Ujú. De Reyes, del 9 al 24, lo leo de la nueva traducción. En Judá 41 años. Su abuela era Maaca de Asa. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos de sus antepasados, y todo la Maaca de su puesto de rey, por Creo que no se y escucha a él bien, no sé. lleno de Dios. Lorena, no se te escucha bien. La que tengo. Si quieres, intentamos con alguien más. Sí, ¿Aló? Lo ¿Aló? voy a yo, ¿no? Es Primera de Reyes 12, 1 al 16. No, primer libro de Reyes, el capítulo 15, del 9 al 24, porfis. Lo voy a leer de la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Choque. Asa subió al trono de Judá el año 20 del reinado de Jeroboam de Israel. Reinó 41 años en Jerusalén. Su abuela se llamaba Maaca, hija de Absalón. Hizo lo que el Señor aprueba como su antepasado David. Desterró la prostitución sagrada y retiró todos los ídolos hechos por sus antepasados. Incluso a su abuela Maaca le quitó el título de reina madre por haber hecho una imagen de Asa destrozó la imagen y la quemó en el torrente Cedrón. No desaparecieron los pequeños santuarios, pero sin embargo el corazón de Asa perteneció por entero al Señor toda su vida. Llevó al templo las ofrendas de su padre y las suyas propias, plata, oro y utensilios. Hubo guerras continuas entre Asa y Baasa de Israel. Baasa de Israel hizo una campaña contra Judá y fortificó Ramá para cortar las comunicaciones a Asa de Judá. Entonces Asa tomó la plata y el oro que quedaban en los tesoros del templo y del palacio, y entregándoselos a sus ministros, los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, de Gesión, rey de Siria, que residía en Damasco, con este mensaje: hagamos un tratado de paz, como lo hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío este obsequio de plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa de Israel para que se retire de mi territorio. Ben-Hadad le hizo caso y envió a sus generales contra las ciudades de Israel, devastando Lión, Dan, Abel, Bet-Maaca, la zona del lago y toda la región de Neftalí. Perdón, es que me están llamando. En cuanto se enteró, Baasa suspendió las obras de Ramá y se volvió a Tirsa. Asa movilizó entonces a toda Judá sin excepción. Desmontaron las piedras y leños con que Baasa fortificaba Ramá y los aprobaron para fortificar Gibea de Benjamín y Mizpah. Para más datos sobre Asa, sus hazañas militares y las ciudades que fortificó, véanse los anales del reino de Judá. Cuando ya era viejo, enfermó de los pies. Murió y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Josafat le sucedió en el trono. Bueno, gracias Lorena y gracias Fabio también por la lectura entonces, y vamos a hacer la lectura del tercer texto, y ya es el segundo libro de Reyes. Era capítulo 23,
del versículo 1 al 28, ¿verdad? Sí, sí, correcto, gracias. Bueno, versión Reina Valera. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a que los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de los pueblos. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban a la casa de Jehová, a los cuales tejían las mujeres tiendas de acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Para los sacerdotes de los lugares altos no subían, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levaduras entre los hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la casa de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los lugares que estaban sobre las azoteas de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente, el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, y que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y los quemó, y los hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar, para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó sobre las cosas que
tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los altares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales había hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos que los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que había en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con su gran ira, que con su gran ira se había encendido contra Judá, porque todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé de esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Hasta ahí. Bueno, muchas gracias por la lectura, gracias por las tres lecturas. Yo creo que, bueno, ahí nos va a plantear un panorama, ¿cierto? Un panorama general. Hay unos aspectos claves también. Algo que yo siempre recomiendo es que para un abordaje de un versículo o de un fragmento de la Biblia, perdón, de un libro de la Biblia, siempre es importante leer el libro completo, ¿no? Para no ya tener más amplio el contexto literario donde va a aparecer este verso, ¿cierto? Donde con frecuencia uno escucha, ¿no? La Biblia en el libro de Reyes dice que expulsaron los homosexuales, porque hay unas versiones que van a decir así. Otras versiones va a aparecer el término sodomía, ¿no? Que expulsó a los sodomitas de Israel, porque es como las diferentes traducciones que vamos a encontrar de esos pasajes. Y algo que me llamó la atención con la última versión que leyeron, porque en la versión que yo tengo acá, se habla, dice así, en la segunda lectura. Un segundito, busco el verso que quiero volver a leer. Dice, derribó las habitaciones, bueno, desde antes, desde el 5, del capítulo 23, del verso al 5, para que escuchemos, porfa. Suprimió a los sacerdotes establecidos por los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos de las poblaciones de Judá y alrededores de Jerusalén, y a los que ofrecían incienso a Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y al ejército del cielo. Sacó del templo el poste sagrado y lo llevó fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, lo quemó junto al torrente y lo redujo a cenizas, que echó a la fosa común. Derribó las habitaciones de los templos dedicadas a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para Astarte. Hizo venir de las poblaciones de Judá a todos los sacerdotes y desde Gibeá hasta Berseba profanó los lugares altos donde los sacerdotes ofrecían incienso. Derribó las capillas de los sátiros que había a la entrada de la puerta de Josué. Ese fragmento, por ejemplo, en esa versión que lo llena ahorita anterior, no parece la alusión a los sátiros.
digamos, que nos va a permitir entender algo, por lo menos una realidad más cercana, ¿cierto? Que es una alusión directa a los cultos mistéricos, ¿cierto? Recuerden que los cultos mistéricos tiene una práctica muy antigua, donde posiblemente datan del segundo milenio, posiblemente pues antes de Cristo. Estamos hablando de una práctica mucho más primitiva, de hecho, posiblemente, y que esos cultos mistéricos en gran medida están asociados con los cultos de la fertilidad, ¿cierto? Eso va a ser clave. Y un representante, una figura icónica de los cultos de la fertilidad va a ser la presencia de los sátiros y obviamente la prostitución sagrada, ¿no? Los cultos orgiásticos tienen una connotación religiosa para la época y era una práctica común, por lo menos en esa época, ¿no? Que es lo que nos está dando a entender el relato. Hay unos aspectos claves que yo quiero señalar y que van a ser importantes para nosotros entender también esos versos. Además de ya leer el libro completo, ¿cierto? De los libros de los reyes, vamos a tratar de entender cómo aparece inserto, en cierta medida, pues, dentro del contexto literario. Hay unos aspectos claves. Ya vamos a hablar del contexto histórico, pero en cuanto al abordaje ya, contexto interno del pasaje, van a aparecer, por ejemplo, en el capítulo 11, del verso 1 al 5, se nos va a señalar el pecado de Salomón, ¿cierto? Una cosa, la historia que nos cuenta, no sé, F.F. Bruce, que nos va a contar Ray, creo que es el apellido de este historiador de Israel antiguo, pues, y otros historiadores, y otra es la versión que va a aparecer en la Biblia, ¿cierto? Sabemos que la Biblia básicamente es la historia oficial, ¿cierto? Porque estamos hablando de unos textos literarios que están escritos desde un ángulo, ¿no? La nobleza de Israel. Eso va a ser importante. Y en ese mismo texto nos va a señalar entonces la caída, desde un punto de vista pues, religioso, de Salomón, el pecado de Salomón. Y si ustedes leen ese capítulo, igual yo les voy a pasar las diapositivas para que hagan el ejercicio, van a descubrir que lo que uno encuentra o que es señalado como pecado para Salomón es que estamos encontrándonos con un rey noble y que además es un rey culto, ¿no? Una cosa es David, pero David nunca dejó de ser un pastor, eh, un rey campesino, ¿cierto? Un rey de origen campesino. Mientras que Salomón ya es un personaje criado dentro de las esferas del templo, las esferas culturales, políticas y económicas, porque es una persona, un gran pensador, ¿cierto? Y Salomón, el pecado de Salomón es precisamente que su pensamiento es un pensamiento muy amplio, porque dentro de bueno, y que también es criticable, ¿cierto? Porque en cierta medida es un propagandista, ¿no? Va a vender la imagen de Israel porque el periodo dorado de Israel es precisamente esta época. Ya vamos a ver qué implicaciones tiene cuando hablamos del periodo dorado, pero eso va a ser clave para entender un poco la caída de Salomón, ¿no? Los pecados de Salomón es que precisamente acepta prácticas culticas. Recuerden que él se ha casado con la reina de Saba, ¿cierto? Y esta reina tiene un linaje egipcio. Y además se casa con muchas mujeres que son de otra religión, de otras culturas o descendientes nobles de otros reinos que tenían otras prácticas culticas muy diferentes a la de Israel antiguo, ¿cierto? Hace Israel idealizado pues a partir de la noción sacerdotal. Otro elemento clave es la tiranía de Roboán. Eso va a ser fundamental, que se nos va a relatar un poco en el capítulo 12, del versículo 1 al 16. ¿Quién es Roboán? Vamos a recordar que Roboán es hijo de Salomón. Por tanto, y van a aparecer dos reyes que luego hablamos un poquito sobre ellos, que es Roboán como el rey de Israel, que es el rey, digamos, que tiene una herencia, un linaje real, porque es el hijo primogénito, pues, bueno, el rey que va a heredar, el hijo, perdón, de Salomón, que va a heredar el reino de Salomón. Es decir, tiene un linaje real y un linaje noble. Y es el que, digamos, por decreto merecería el reino de Israel, ¿cierto? Por herencia de Salomón. Y es Jeroboam, que fue un oficial, un trabajador de Salomón. Salomón, estando Jeroboam muy joven, lo pone a trabajar y le da unos cargos. Y él es tan astuto, Jeroboam,
que gana popularidad en el pueblo de Israel, hasta el punto que luego va a ser coronado rey de lo que es el reino de Judá. Y eso vamos a entender un poco la vida de Jeroboam y el tema de lo que es sancionado Jeroboam en el capítulo 12, del verso 25 hasta el capítulo 13 y el verso 3, donde vamos a entender que Jeroboam le da una continuidad a la política de Salomón, pero incurre en un error. Recuerden que el templo de Jerusalén va a ser el eje, ¿no? El axis mundi, el eje del mundo, ¿no? El templo principal. Y en esas pugnas de poderes, Jeroboam construye dos reinos, dos templos paralelos, dos templos de mediana figura, les da esa preponderancia y pretendiéndolos poner en el mismo nivel del templo de Jerusalén. Pero recuerden que el imaginario religioso va a jugar un papel muy importante. Entonces, entendiendo estos tres aspectos del capítulo 14 y el capítulo 15. Ahora, un componente hermenéutico que va a ser clave para entender ya el capítulo 23 del segundo libro de Reyes es las prácticas populistas de Josías. Josías en nuestro imaginario va a ser vendido como un gran reformador que va a traer la unificación de Israel, pero eso no se logra, porque es un populista, ¿no? Y entonces lo que el pueblo pide es un fanatismo religioso, vamos a extirpar el culto, que eso es lo que nos ha traído la desgracia, ¿no? Esos cultos ajenos, esos cultos paganos, es lo que nos ha traído la desgracia, porque es una lectura espiritualizada de la historia, ¿no? Lo que está ocurriendo alrededor es que son imperios que se están moviendo, ¿no? El imperio asirio, que está amenazando desde el norte, y a la parte sur, el imperio egipcio, que ha pasado por un gran declive donde han perdido fuerza, pero precisamente en el periodo de Josías y de Jeroboam en el momento cuando ya muere Salomón, el imperio egipcio, recupera esa fuerza, tornándose una amenaza ya para el Israel desde la parte sur, es decir, una amenaza del norte, Asiria, que está creciendo, y en el sur, Egipto. Eso va a ser clave también entenderlo un poco. Bueno, si ya hablamos de los aspectos claves, ahora para también, con respecto a los aspectos del contexto histórico de los libros de Reyes, es importante entonces tener en cuenta las siguientes ideas. Recuerden que todo texto de la Biblia no deja de ser un texto literario y debemos preguntarnos por la naturaleza del texto, ¿cierto? Una cosa es estar leyendo los salmos, que es poesía, y como poesía debemos leerla, ¿no? No podemos interpretar en un sentido literal porque está apelando a un lenguaje metafórico, y no podemos entender un sentido literal el libro del Apocalipsis porque está escrito en clave, ¿no? Una clave subversiva, porque es un lenguaje figurado. Y no podemos entender o leer con la misma perspectiva el libro de los Reyes, porque en cierta medida la intencionalidad del libro de los Reyes, de los dos libros de Reyes, de los Reyes, es que son obras literarias o anales monárquicos, ¿cierto? Anales que nos van a contar que van a hacer una recopilación de hechos los más relevantes que ocurrieron durante ese periodo de ese rey, y de una u otra manera el libro de los Reyes, el primero y el segundo, nos va a contar un poco de la historia de la nobleza, del ascenso de David, en cierta medida, pues, porque eso se va a encargar los libros de Samuel, pero el libro de Reyes y el primero y el segundo nos va a contar un poco acerca de esas historias, de esas transiciones de poder que vivió Israel. Entonces, cuando hablamos del libro de los Reyes, no estamos hablando de literatura teológica, ¿cierto? Estamos hablando en cierta medida, pues, entre comillas, una literatura histórica, porque trata de recopilar hechos, algunos hechos. Uno no sabe que toda historia oficial siempre hay que mirarla con sospecha, ¿no? Y por ende, los libros de Reyes no van a estar exentos de esta sospecha, de esa mirada con sospecha. Recuerden que toda historia oficial, siempre el héroe va a sufrir como un efecto de bola de nieve, ¿no? Una cosa es el héroe en su momento histórico y otra cosa es lo que ya va a ocasionar el mito, ¿no? Esa bola de nieve que se va armando y que se va grande, y luego ahora nos pintan
por ejemplo, la imagen de Bolívar, ¿no? Un personaje gigante montado en un caballo, pero cuando las personas que han ido a Bogotá, por ejemplo, han visitado la Quinta o algunas conocen algunas cosas ya del personaje histórico, van a entender que era un personaje muy bajito, ¿no? 1.5, y que no era tan grande como lo pintan los cuadros. De la misma manera nos va a ocurrir con el libro de Reyes, los dos libros de Reyes. Nos van a contar la historia oficial. Y siguiéndole ese juego, el relato, vamos a encontrar eso, que son anales monárquicos. Hay otra cuestión que debemos tener en cuenta dentro del contexto histórico, es que el reino de Israel, bajo la monarquía pues, de David, inicia su periodo dorado. No es con Esaú, sino que es con David que inicia ese periodo dorado, ¿no? Una edad dorada que perdura pues casi 80 años, incluyendo que va a abarcar dos periodos muy importantes: la monarquía durante el reino de David, que puede ser aproximadamente 40 años, y la monarquía durante el reinado de Salomón, que ya empieza su declive. Y eso va a ser básicamente el periodo dorado de Israel. Es un periodo corto, son 80 años más o menos, mal contados pues, y es lo que se va a conocer como la Edad Dorada de Israel, o el origen de la monarquía davídica. Pero el resto son puras pugnas, peleas que vamos a encontrar después de la muerte de Salomón, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Con la muerte, bajo el yugo de Salomón particularmente, a Salomón se le atribuye la construcción del templo y las grandes reformas políticas, culturales, pero eso tuvo un precio, eso tuvo un costo, y ese costo lo tuvo que pagar el pueblo de a pie, el pueblo judío. Entonces, el pueblo de Israel ha sido sometido a una serie de impuestos y trabajos forzados no remunerados debido a todo el expansionismo cultural. Es el periodo en que la literatura, por ejemplo, el pensamiento judío se ve marcado por la presencia de textos sapienciales, los textos poéticos que se van a recopilar, que muchos se les van a atribuir a Salomón y a David, porque son los personajes heroicos. Ustedes van a ver, por ejemplo, en los libros de Samuel, que lo que nos están contando en el libro de Samuel, y les invito a que hagan ese ejercicio y que se lo lean a la par de la Ilíada, y van a ver que va a compartir los mismos elementos, ¿no? El héroe que nace allí, que es un X de la ciudad, pero es el consagrado por los dioses. Bueno, aquí no es un X porque es un hijo de una diosa y es un hijo de un noble, pero va a cumplir una obra titánica, ¿no? En este caso, David va a liberar el pueblo de Israel. Y la manera estética, como se nos narra David, es un personaje bello, ¿no? Los rizos nos dicen, de blanca piel, es un campesino humilde, porque ese personaje va a reflejar en un sentido literario esa evolución del pueblo de Israel, ¿no? Que pasa de ser un pueblo campesino, seminómada, pastores de ovejas, ¿no? Como los veían los babilonios, unos pordioseros, y que logran su asentamiento, se empoderan de un territorio y logran como una especie de desarrollo. Pero ese desarrollo no lo tienen propiamente con David, como si lo van a tener con Salomón, que va a aprovechar entonces y va a generar una especie de reformas civiles, digamos, va a fortificar ciudades, va a crear muchos templos, dentro de ellos el gran proyecto que va a marcar la historia para Israel va a ser la construcción del templo de Jerusalén. Y ese va a ser la insignia de Israel, pero su punto de declive. Porque hacer todo esto, hacer una ciudad de la noche a la mañana, eso nada más lo hacen los chinos y, bueno, no sé si otras poblaciones, pero pienso, por ejemplo, el caso concreto de ahora con el tema de la pandemia, cómo China hizo ese poco de hospitales allí en cuestión de días. Pero eso, imagínense en la antigüedad, ¿no? Construir templos, las grandes fortificaciones, eso tuvo que ocurrir un precio, ¿no? Y un precio de mano de obra y un precio económico. Israel quedó empeñado, nos va a decir F.F. Bruce. Israel quedó con una buena edificación, buenos templos, algunas ciudades, mejora de algunas vías, pero quedó literalmente empeñado, como decimos acá en Colombia, ¿no? Que quedó endeudado, culebrado. ¿Qué pasó? Pues usted quiere tener una bonita ciudad, pague por eso. ¿Y quiénes pagaron por eso? Las poblaciones de Jerusalén, quienes se turnaban para migrar a Sidón, estar un mes trabajando sin paga y luego estar 2 o 3 meses con su familia y luego regresar
a derribar cedros por allá y para hacer obras de cantería, ¿no? Por ejemplo, tumbar las grandes piedras para hacer los monumentos. Eso no lo hizo Dios así como por arte de magia, ¿no? Eso fue un esfuerzo humano. Y ese esfuerzo humano lo pagó el pueblo de Israel. Nos dice F.F. Bruce que inicialmente comenzaron con no israelitas, pero era tanta la urgencia y tanta la ambición de Salomón que terminaron pagando pues los pueblos, ¿no? Los pobres, básicamente, porque eso es la historia cíclica que vivimos en nuestros contextos, ¿no? El pobre que termina construyendo todo y que a la larga termina siendo su sangre, pues, y su sudor, la amalgama de grandes imperios. Entonces, se da una fortificación de la ciudad, de la construcción del templo de Jerusalén, que es llevado pues bajo la mano de Salomón. Con la muerte de Salomón, más o menos en el año 930 aproximadamente, Israel se divide en dos reinos, que es el reino de Judá, el sur, que va a estar gobernado por Roboán, y el reino de Israel del norte, que va a estar gobernado por Jeroboán. Recuerden, Roboán es hijo de Salomón y Jeroboán es un agregado, ¿no? Es un trabajador, fue un trabajador de Salomón que ocupó un cargo muy importante y que luego ganó popularidad dentro del pueblo de Israel. Ya vamos a ver cuál fue la razón. Entonces, hay también dentro de ese contexto, para entender este pasaje, hay un fuerte dominio de la clase sacerdotal, donde el respaldo al linaje davídico, perdón, tiene un peso fuertísimo en el imaginario religioso. Es particular, porque cuando hay esos grandes periodos de quiebre, ¿no? Esos periodos de coyuntura, el aparato religioso va a terminar jugando un papel muy importante. Piénsenlo ahora en nuestro contexto inmediato, ¿no? El tema de la pandemia y cómo ha generado las grandes coyunturas y cómo esas mega iglesias o cómo esos megatemplos terminan jugando un papel importante porque son los que mueven los hilos, ¿no? De esos imaginarios religiosos, ¿no? Usted está condenado, le va a dar COVID, si no diezma, si usted no se viene con nosotros, si usted no ofrenda, hermano, o si usted viene a esa iglesia, Dios lo va a proteger del COVID. Y todo ese miedo, y con todo ese miedo que uno carga, el aparato religioso va a jugar un papel muy importante, ¿no? Como manipulando. Eso también lo vivió Grecia en el siglo V, cuando vive ese gran sitio de Esparta, que entran en quiebra, bueno, en crisis, y de hecho sufren una gran peste. La noción del alma tiene su caldo de cultivo, ¿no? Entonces, bueno, ante la muerte vamos a inventarnos la inmortalidad del alma, por lo menos en ese contexto, desde esa perspectiva, aunque ya era un concepto más antiguo, ¿no? Y en este contexto del Israel que del 930 más o menos, donde se da el cisma, el papel religioso va a jugar un papel, perdón, el aparato religioso va a jugar un papel muy importante. La clase sacerdotal va a ser fundamental en este periodo de crisis, porque los sacerdotes de línea oficialista van a apoyar a Roboán y algunos disidentes sacerdotales van a apoyar a Jeroboán. Y eso va a ser el pedo, ¿no? Eso va a ser el problemón. Es una época de grandes reformas religiosas. Recuerden que lo que espera Israel es la gran liberación de Dios. Entonces, para que Dios nos traiga paz, nos traiga la libertad, vamos a volver a nuestros principios, ¿no? Y entonces, como les decía, la clase sacerdotal va a jugar un papel importante porque van a alimentar ese miedo, ¿no? A nutrir ese miedo de que el Dios Yahvé nos está castigando porque hemos abandonado el pacto de la alianza, ¿no? Entonces, ese va a jugar un papel importante, un clamor por volver a ese pacto, ¿no? Pero un pacto que traiga reivindicación de Israel, porque cuando se encuentran con Roboán, que es el hijo de Salomón, en los pasajes que yo les dejé allí citados, el pueblo se espera que les libere el yugo, ¿no? Que los libere esa carga. Pero Roboán, un joven con poder, ¿no? Un joven rey con poder, pues no es porque sea joven, sea orgulloso, pero es un joven con poder y orgulloso, ¿no? Porque no necesariamente un tirano tiene que ser viejo o joven, ¿no? La tiranía se expresa en cualquier edad, ¿no?
Y en ese sentido, este personaje se llena de orgullo. Y dice, si mi papá impuso un yugo, yo voy a poner un yugo peor. La cintura de mi papá, dice así pues, más o menos, ¿no? Si la cintura de mi papá mide el tamaño de mi meñique. Entonces, es decir, ¿qué es lo que viene? Más represión. Y en tiempos de crisis, ¿qué es lo que proponen los gobiernos? La represión. Es lo que nos está planteando en cierta medida el señor presidente que tenemos en Colombia, ¿no? Y lo que ofrece Donald Trump también y lo que ofrece Bolsonaro en este tipo de crisis, ¿no? Y es lo que en cierta medida está viviendo el pueblo de Israel. Por esa razón se dividen. Nosotros no tenemos nada en común con David, ni con su papá, ni con nadie. Nos vamos, chao. Partimos cobija y nos vamos para el sur. Nosotros ahora somos el reino de Judá, ustedes son el reino de Israel. Entonces ya se arma carpa aparte y se da esa gran división, ¿no? Entonces, luego vienen entonces la serie de reyesuelos, que algunos duran periodos cortos, hay uno que dura tan solo pocos días, periodos de 1, 2, 3 años. ¿Qué nos va a decir eso? Que son periodos de mucha inestabilidad política, ¿no? Mucha inestabilidad religiosa, bueno, política y en cierta medida también movidos por los hilos de poder religioso. Y entonces es una época pues de grandes reformas. Uno de ellos va a ser Asa, que nos dice el pasaje que ustedes leyeron ahorita, dice que eliminó los objetos de cultos cananitas y sus instituciones que se han introducido en el sistema de adoración a Yahvé en todos los lugares, ¿no? Recuerden que las montañas van a jugar en un sentido religioso en nuestra arquitectura sagrada. Las montañas van a ser el símbolo de la montaña sagrada, ¿no? Los lugares altos, como traducen algunas versiones. Las prácticas indígenas, por ejemplo, los grandes templos que se han encontrado han sido precisamente en estas montañas, ¿no? Porque aparece el imaginario de la montaña como ese lugar de encuentro con los dioses, ¿no? Piensen de pronto en la montaña en el templo de el Partenón, o incluso piensen en los templos mayas y aztecas, ¿cierto? Que son paralelos, ¿no? Porque en cierta medida son figuras arquetipas. Eso lo dice Mircea Eliade en Mito y Realidad. Allí van a encontrar un poco esa estructura pues, del mito. Bueno. Y nos dice también el mismo texto que incluso la reina madre, Maaca, que la madre pues, de Asa, fue puesta de su dignidad, que no era meramente nominal, como la reina madre, un título nobiliario, no, sino que también tiene una connotación religiosa, porque ella tenía un santuario propio con una imagen de la diosa Astarte, que recuerden que es la diosa también de la fertilidad y que ocurrían también ritos de prostitución sagrada, ¿cierto? Entonces, eso va a ser clave. Ya luego, en el año 722 antes de Cristo, Asiria somete a Israel, Babilonia pone fin al reino de Judá y se acaba la cosa. ¿Cierto? En un sentido, pues, de la libertad de Israel, porque luego viene el reino persa, termina sometiendo a Israel. Luego, después de los persas, hay un periodo como de, bueno, después de los persas llega el imperio macedonio con Alejandro Magno, y después del imperio macedonio llega el imperio romano. Nunca Israel logra esa unificación, literalmente, ni con la ayuda de Estados Unidos ni con el movimiento sionista. Porque toda nación es una construcción también social. Los territorios, las fronteras, esos son construcciones sociales, ¿cierto? Son mapas mentales que nos hemos creído que literalmente existen, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto al contexto histórico y el contexto literario, histórico y cultural del pasaje que estamos abordando. Vamos ahora entonces a hablar acerca de algunos comentarios al texto, ¿no? Como ustedes vieron y como ya han observado en los encuentros pasados, la noción de él aparece, por ejemplo, el término, pues, en la Tagna, que es bueno, no es la Biblia hebrea, pero digamos el texto sagrado hebreo, aparece el término Kadesh, ¿no? Ustedes ya conocen el término, ¿cierto? El vocablo, el cual posee la misma raíz de Kadosh, ¿cierto? Cuyo término se emplea para referirse a santidad, ¿no? Hablamos de los Kadeshim en el libro de Levíticos y habló un poco también Luis Caviedes en el texto de Génesis, ¿cierto? La presencia de los Kadeshim, de los sacerdotes sagrados
o los prostitutos sagrados, ¿no? Los kadeshim. Porque la palabra, la traducción como prostitutos sagrados, literalmente no corresponde al sentido del término, que simplemente significa consagrados, ¿no? Los santificados, los apartados. Y este término va a aparecer en el texto hebreo y de una manera en la Septuaginta va a aparecer también transliterado. Va a aparecer el término kadesim. Tanto kadeshim del vocablo hebreo kadosh como kadesim de la Septuaginta va a aparecer o van a referir a esa noción de lo sagrado, lo que es apartado, lo consagrado, ¿no? Entonces, kadesim en la Septuaginta es posiblemente una transliteración de esa sonoridad del vocablo kadesh o kadeshim. Eso nos hace pensar que tanto la Tagná como la Septuaginta es la primera idea de la existencia del sacerdote o la sacerdotisa, porque recuerden que habían sacerdotes y sacerdotisas, donde se practica el rito de la prostitución sagrada, ¿no? El coito sagrado, el cual nos saluda el texto de Deuteronomios 23, que ya igual lo hemos leído, ¿cierto? Ya se ha abordado, donde en algunas versiones dice los prostitutos o los sodomitas o los homosexuales, ¿no? Que es la tradición, esas traducciones que aparecen en algunas versiones de la Biblia, pero que en su contexto literario original, por lo menos, tanto en la Septuaginta como en la Tagna, aparece el vocablo Kadeshin y Kadosh y Kadesim, los consagrados, es decir, los sacerdotes consagrados a Astarte o a Baal, ¿no? Que eran o a Moloch también, ¿cierto? Entonces la idea anterior va a cobrar sentido en el contexto literario pues, del pasaje de Reyes, puesto que los dos pasajes, tanto el primer libro de Reyes en el capítulo 14, verso 24, el capítulo 15, verso 12, y en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, verso 7, de una u otra manera también se velea la pugna del culto judío contra los rituales religiosos, que particularmente pues de las diosas de la fecundidad, como Acera, indistintamente de la traducción que ustedes tengan, o Astarte, ¿cierto? Que eran diosas de la fertilidad o pues el mismo nombre básicamente para referirse a una deidad de la fertilidad, ¿no? Una deidad cuyo tributo o cuya ofrenda es el sexo, ¿cierto? Un tributo sagrado. La prostitución sagrada tiene esa connotación. Eso nos hace pensar que para Israel de la antigüedad la práctica del coito sagrado no era una práctica extraña, era práctica cotidiana del pueblo judío. Incluso había sacerdotes o sacerdotisas dentro del pueblo de Israel que tributaban a la diosa Acera. Es decir, que eran judíos, practicantes judíos, pero que también adoraban a la diosa Acera. Eso, desde una visión ortodoxa, va a significar herejía, ¿no? O va a significar, ¿cómo es que lo traduce en la Biblia? Ignominia o apostasía, apostasía, pero también va a significar el término que analizamos en el curso pasado, abominación, ¿cierto? Va a significar abominación. Pero nosotros tenemos que repensarnos nuestra fe, ¿cierto? La fe no se queda aquí, es dinámica, ¿no? La espiritualidad no se detiene. Cuando la espiritualidad se estanca, huele feo y se vuelve doctrina, ¿no? Y se vuelve fanatismo. Se vuelve ya el fanatismo hiede, ¿cierto? Los extremismos, los fundamentalismos hieden, porque son aguas estancadas. Mientras que hablamos de un Dios de la vida, es un Dios que fluye, ¿no? Y que constantemente nos está hablando de esa manera, en el fluir de la existencia, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Por tanto, se puede inferir que el rechazo hacia los Kadesim o Kadesim es simplemente un rechazo en un sentido político, religioso y cultural, puesto que son personas que utilizan a dioses diferentes a Yahvé, y se reitera de nuevo el rechazo, no tanto por la orientación sexual, sino por las prácticas idolátricas, ¿no? De esas personas, ¿cierto? La práctica de, bueno, pues la práctica de esos otros cultos diferentes al judío. Esto
si nosotros entendemos esto, va a cobrar sentido entonces las reacciones, ¿no? Las reacciones obviamente muy radicales, ¿cierto? Por ejemplo, de Josías, que manda que los esposos se separen y que tengan hijas con israelitas de pura sangre, ¿no? Como es muy nazista esa idea. Yo sé que es un término anacrónico para referirnos a ese momento, pero en cierta medida apunta hacia ello. Si nosotros nos situamos desde los zapatos o de las chanclas pues, de los judíos de esa época, también uno va a entender en cierta medida esa razón, porque hay una intencionalidad directa o indirecta por lo menos de que el pueblo de Israel se multiplique, pues ha sido expoliado, ha sido esparcido, sus mejores líderes han sido llevados, deportados, han quedado a la deriva, ¿no? Y luego que se da una especie de consolidación durante esos periodos pues, de los 80 años, la Edad Dorada, viene de nuevo un tiempo de crisis muy fuerte, ¿no? Donde hay una inestabilidad política que lleva a masacres, a guerras fratricidas y que finalmente nada queda, no hay una gran certeza, ¿no? Aparece de nuevo la incertidumbre. Y frente a ello, entonces, la respuesta tristemente ocurre desde cierto radicalismo, ¿no? Que es la práctica que del pueblo de Israel se multiplique en sentido puro, ¿no? Una pureza étnica. Y eso a la larga no ocurre en ninguna sociedad, ¿cierto? Todos vivimos, la experiencia humana es una experiencia del mestizaje, una experiencia del encuentro, de lo diverso, de lo queer, de la extrañeza con la que la misma vida nos sorprende. Antes de finalizar y de abrir la palabra, pues quiero también compartir algo acerca de cuando hablamos de dioses, de esos dioses extranjeros y los ritos de la fertilidad, que nos va a dar en cierta medida una idea cercana, por lo menos, a este pasaje. Cuando hablamos de dioses extranjeros, básicamente es dioses que no pertenecen a Israel y como ustedes han visto, en diferentes versiones aparece una alusión a Baal y al dios Moloch. Aquí en la imagen que ustedes están viendo acá, que les estoy compartiendo, aparece pues una ilustración del siglo XVIII de los viejos santuarios judíos, ¿no? Y luego al lado aparece una representación ya moderna del dios Moloch. Yo no sé si alguna de las dos corresponde realmente, porque pues yo no he visto ningún vestigio de las esculturas a Moloch, pero estas representaciones en cierta medida corresponden a lo que se nos relata en algunos pasajes y en algunos textos de la literatura griega, donde se da a entender que el dios Moloch era una escultura de bronce, un horno, mejor dicho, con una forma de escultura de una deidad, posiblemente pues una cabeza de vaca, porque recuerden que era ¿cómo es? Una escultura y que tiene su origen primitivo, posiblemente, no sé, en Anatolia o lugares geográficos donde el culto al toro fue importante, ¿no? Porque también era una representación de la deidad. Piensen de pronto en las deidades egipcias y en las deidades cretenses. Por ejemplo, el Minos, ¿no? Bueno, aquí aparece un sátiro que era con una figura fálica, ¿cierto? Un sátiro griego, y que era una figura también muy del mundo de los cultos a la fertilidad, ¿cierto? Que es el pasaje que yo les leí ahorita. Y aquí a su derecha van a ver unas estatuas fálicas, en esos monumentos que aparecen allí, eran penes, ¿no? Bueno, son penes que luego en la época del cristianismo, ya en el siglo IV creo que fueron destruidos, ¿no? No estoy seguro de la fecha, pero fueron destruidos por los cristianos de los primeros siglos. Entonces, estos cultos que nos dicen que el culto a la fertilidad es una práctica común en toda la cuenca del Mediterráneo, tanto en los cultos egipcios, los cultos griegos, como los cultos romanos y los cultos babilónicos. Aquí van a encontrar un busto, ¿no? El busto del Minotauro. Y ustedes conocen el mito de Europa, ¿cierto? Que Europa es raptada por Zeus, que se transforma
en un toro y luego la lleva a Creta, y en Creta Zeus se acuesta con ella y ella tiene unos hijos dentro, Europa tiene unos hijos, ahí tiene a Minos, y Minos luego entonces le pide a Poseidón algo, y Poseidón le consigue unos toros, a él quiere recuperar el poder porque quiere ser rey, y entonces Apolo le concede un toro para que se lo sacrifique a él. Y este rey Minos le parece tan bonito ese toro que se queda con él, y entonces Apolo le dice lo castiga, ¿no? Y el castigo es que su esposa Pasífae se enamore del toro, hasta el punto tal que le pida a Dédalo que le haga una vaca de madera con piel de vaca, y ella se mete allí para que el toro la penetre, ¿no? Es decir, esto es otro rito de la fertilidad, lo que se nos está relatando allí en el mito de Minos, ¿no? El nacimiento pues del Minotauro. Y que de una u otra manera pervive en el imaginario, porque tanto el rito de la fertilidad va a incluir otro tipo de elementos, ¿no? Aquí están viendo una escultura donde aparece un sátiro, Pan posiblemente se trate, y aparece allí penetrando una cabra. El tema de la zoofilia, como aparece en el mito de Minos, también era un elemento común, porque tiene una connotación religiosa. Hoy nos replantearíamos muchas cosas, el debate queda abierto, ¿cierto? Pero es también ver nuestra historia, ¿no? Como todo lo que nos ha constituido como seres humanos. Y el rito de la zoofilia también tiene una connotación religiosa, ¿no? Aquí aparece una serie de imágenes que están viendo allí, unos amuletos fálicos, que en la antigüedad eran como especie de amuletos de protección para el mal de ojo, porque la figura del falo va a ser una figura casi que una deidad, pero va a representar también poder, ¿no? En un sentido simbólico, representa poder asociado a la fertilidad, ¿no? La fertilidad masculina. Pero ese tipo de prácticas que yo les decía, que aparecen, que son comunes en la cuenca del Mediterráneo, no son ajenas a nuestro contexto latinoamericano. Esta es una escultura de la cultura huasteca, y esta cultura aparece allí pues un elemento, posiblemente un general, y allí aparece el pene, ¿no? Está allí, el hombre está parado y su pene flácido está allí, porque también en cierta medida va a revelar que dentro de las prácticas de los pueblos originarios, el tema del culto a la fertilidad no es ajeno. Esta es una escultura, la anterior era una escultura mexicana. Esta es una escultura de la cultura mochica en el Perú. También es un huasco erótico, como una especie de amuleto también, ¿no? Que de pronto se usaba, ¿no? Posiblemente para invocar una fertilidad, ¿cierto? Para poder fecundar hijos. Recuerden que tiene una figura importante el tema de la reproducción. Esta es otra escultura de los huascos también. Allí hay un trío, ¿cierto? Donde hay pues aparecen esos tres. Podemos pensar que el tema de la fertilidad es un tema de la condición humana, ¿cierto? Porque es también el cuerpo, la presencia del cuerpo, nuestro erotismo que aparece allí, también reflejado a partir de la sensualidad. Y es lo que precisamente pretende cercenar esos reformadores como Josías y Asaf en los textos de Reyes. Y a mí, ya para concluir, entonces me surgen unas preguntas. ¿Cómo entonces definimos la idolatría? ¿Qué opinamos al respecto? Y la segunda es, entendiendo el sentido progresivo de la fe de Israel, la cual para nuestra tradición cristiana se cristaliza en la encarnación de Cristo, entonces ahora, ¿cómo percibir el rechazo hacia una persona por identidad étnica, su orientación sexual o credo religioso? Y con estas dos preguntas quedo abierto entonces a escuchar. Yo tenía una pregunta, Hugo, Dale. y es referente a lo que hablaste al comienzo del ecumenismo, porque a muchos, bueno, hablo de mi caso particular para no hablar en nombre de otros, cuando estaba en la iglesia el ecumenismo era visto como algo malo, ¿no?
es el trono de la bestia, donde se va a sentar la gran ramera del Apocalipsis que gobierna sobre 7 colinas, pero siento que la gente tiene la idea del ecumenismo y confundida con la de sincretismo, ¿sí? O es decir, que el ecumenismo, las creencias, y también creo que es importante diferenciar ecumenismo de diálogo interreligioso. Entonces, no sé si tú te animes a hablar brevemente, porque pues se nos fue hoy el tiempo, pero hacer mención a esto. Bueno, pues para mí no existe diferencia entre sincretismo y ecumenismo, porque en cierta medida la palabra sincretismo ya tiene una carga, ¿cierto? En cierta medida ya, pero eso surge de cierta línea, ¿no? Porque de una u otra manera nada es puro, todo es sincrético, parecido en otros términos. Vivimos un mestizaje en lo religioso. El cristianismo no es una religión pura. El cristianismo es una construcción colectiva de muchos credos, ¿no? Recuerden que pasa por la experiencia del judaísmo, pero el judaísmo vive de las fuentes babilónicas, de los ritos fenicios. Entonces, es una construcción que se va dando, ¿no? Una experiencia comunitaria, y en ese sentido yo no le temo al sincretismo, porque es más, pensemos en nuestro cristianismo actual, que tiene una mezcla de cultos católicos, ¿cierto? De cultos protestantes, pero esos cultos protestantes, por ejemplo, en Europa fueron influenciados también por prácticas celtas, me imagino, por prácticas de espiritualidad de los pueblos originarios en Europa. Entonces el cristianismo no es puro. Yo creo que en cada cultura siempre el cristianismo va a tener una manifestación diversa, y me parece que eso es lo bello, precisamente en que hay una diversidad de esas manifestaciones. Entonces yo no le temo al sincretismo. Eso nos lo han enseñado, ¿cierto? Que el sincretismo es algo negativo y que es algo eh, malo, pero yo apuesto por ello, porque no hay ninguna espiritualidad pura. Y bueno, no sé cuál fue la otra pregunta. ¿Otra pregunta de pronto? Sí, era sobre el diálogo interreligioso, pero pues yo creo que mejor avancemos a preguntas del tema, ¿sí? Hay otra pregunta, y los que quieran hacer preguntas, por favor, las escriben en el chat, como siempre. Otra pregunta es, ¿por qué vemos que es frecuente prostitutos y no hay mención de prostitutas? ¿No existían, o esa negación o esa omisión más bien es deliberada? Es una omisión deliberada, pero hay una particularidad, porque el vocablo kadeshim no tiene género. Es un sustantivo común, plural, consagrados, pero no tiene, en el hebreo antiguo no tiene decir consagradas, y no aparece como si aparecen, por ejemplo, Isha, Ish e Isha, que es hombre y varona, ¿cierto? Como varón, varona, digamos, pues como para usar una correspondencia. En el Kadeshim es un sustantivo común plural, entonces no tiene esa orientación. Lo que sí sabe, digamos, por las referencias, lo que vamos a encontrar en el libro de Génesis, por ejemplo, ¿cierto? Allí hay una referencia a que hay una práctica no de solo hombres, sino de mujeres, es una práctica muy diversa. Y las referencias externas a la Biblia, como por ejemplo los textos griegos o algunos textos de Flavio Josefo, algunos historiadores griegos, ¿no? Que dan algunas ideas. Pero recuerden que ese es un culto muy antiguo y que por ejemplo, los iniciados en Dioniso, una referencia que nos puede dar luces es lo que se nos aparece en las bacantes, en la tragedia de las bacantes. Allí hay sacerdotas y sacerdotizos. Bueno, para usar ese juego de lenguaje, porque allí aparecen los Kadeshim también, pero pueden ser hombres y mujeres. No hay esa distinción. Lo que pasa es que el lío luego es la traducción al castellano, ¿no? Que es como, de pronto son líos ya de las traducciones de un idioma al otro. John me pidió, sí, John me pidió que la hiciera, porque yo como que la interpreté mejor, y es la pregunta, o más bien un análisis de que en muchos de los pasajes que hemos visto, la homosexualidad es un tema circunstancial, es decir, en Sodoma y Gomorra sí hay una alusión a la homosexualidad, pero es circunstancial, no es el centro del relato. Y aquí vemos que siempre aparece la homosexualidad, pero
el centro es el tema de que hay unos pueblos que tienen unas prácticas que son contrarias a mis costumbres y que por supuesto yo las veo como algo malo. Recordaba lo de Wuhan, donde salió el coronavirus, que decían que los chinos comían murciélago y todo lo que se movía se lo comían. Entonces, mucha gente decía, es que esos chinos, tal cosa, la otra, haciendo alusión a esas prácticas que para nosotros son raras, pero que finalmente, seguramente si ellos nos vieran, dirían, pero esta gente, ¿por qué hace otras cosas? Entonces, finalmente los israelitas es solo un prejuicio tal vez racial o étnico, pero no es que lo estén viendo como un pecado, como lo veríamos hoy, es solamente una cuestión de una interpretación que se hizo de algo que es más cultural, diría yo, o me equivoco. Sí, lo que pasa es que recuerden que el texto está escrito desde una línea, ¿cierto? De una intencionalidad literaria y una mala prensa también, porque recuerden que no se va a hablar bien del enemigo. Siempre el tema de la construcción del enemigo es necesaria para yo legitimar mi esfera de poder. Entonces, ¿cuál es el mal de Israel? No es que Dios los esté castigando porque están incumpliendo el pacto, es que Salomón era un abusivo, un tirano. O sea, sometió a su pueblo, lo explotó. Y lo mismo que debería hacer Roboán. Y además habían dos imperios que estaban creciendo a ciernes y uno va a hacer jugar el papel importante que es el imperio asirio. Lo que pasa es que se dio una lectura espiritualizada de la historia y pensaron que, pues como nos ocurre en el interior de las iglesias, ¿no? O muchas experiencias de fe en el cristianismo, ¿no? No, esta iglesia está en crisis porque hay pecado y siempre es como una cuestión moral hacia ese asunto del pecado y el pecado que casi siempre se reduce a la sexualidad, ¿no? Y no es así. Porque hay mala administración de X o Y personaje, o porque no falta el pastor corrupto, la pastora o pastor corrupto que desvía los fondos, ¿cierto? Pero se tiende a espiritualizar, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que entender un poco el texto, que tiene una intencionalidad en una mala prensa, es lo que hace el lenguaje, ¿no? El lenguaje va a ser clave, porque la manera como nos referimos al otro, cómo lo señalamos o cómo lo marcamos o cómo le damos esa otredad, eso va a ser importante que nos pensemos el lenguaje. Por eso la apuesta por el otro me parece una apuesta válida. Que a la Real Academia le parezca una mierda, pues eso es ellos porque están situados en un polo de poder, porque también son una élite sacerdotal de la palabra. Entonces pienso que es desde lo periférico que se va a construir, se apuesta por la vida y creo que en ese sentido vamos a entenderlo también. De pronto podemos entenderlo y es una mala prensa que vemos allí en el libro de Reyes, en el libro de Levítico, porque siempre el malo es el extranjero. O sea, los asuntos que nos están ocurriendo es por una incidencia externa, pero no hay como hey, vamos a revisarnos acá de nosotros en nuestra propia casita, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? ¿Qué está pasando con nosotros? Quizá esa puede ser una respuesta. Vamos a abrir la oportunidad que dos personas abran el micrófono y hagan una pregunta relacionada con el tema de los prostitutos y de lo que ha hablado hoy Hugo. Entonces, las dos primeras personas que coloquen asterisco, pues le vamos a dar la palabra para que pregunte, ¿sí? Y ahorita le respondemos a Lorena la pregunta, que aunque es importante, no está tan relacionada con el tema. Entonces ya te respondemos por chat, pero entonces dos preguntas relacionadas con el tema de hoy. Los que coloquen el asterisco están hoy muy callados. No sé si entendieron muy bien o ya por la hora están que se va. Ay, sí, perdón por el tiempo, si abusé de sus tiempos, yo les ofrezco Le vamos a disculpas. poner a la próxima vez a Hugo trompeta. Traemos Sí. trompeta y cuando ya falten 10, como cuando la venida del Señor se acerca. No hubo preguntas, entonces. Bueno, Lorena, Dale. bueno, sí, sí, recuerden que los salmos también es una propaganda, ¿no? En cierta medida de la imagen de David, ¿no? La imagen que nos van a vender en el libro de Samuel y en el primero y segundo libro de Samuel, recuerden que es una idea romántica del héroe, la construcción del héroe, entonces lo vamos a ver con esos rizos, ¿cierto? El héroe no se va a pintar, es rubio,
porque es una imagen épica. El contexto de la época, en el contexto de la época, la épica no era ajena al mito religioso y a las prácticas, o sea, no era desconocida por las culturas de ese entonces. Mire que casi con las mismas características que se nos describe a David, se nos escribe a Aquiles. O sea, uno ve que Aquiles es el rubio, el de rizos dorados, y así nos pintan a David. Y la relación de David con Jonatán es la relación de Aquiles con Patroclo, ¿no? Entonces miren que hay una cuestión que aparece allí como, en cierta medida, una construcción del héroe a través del lenguaje, obviamente, o de esa narrativa. La poesía también nos va a decir eso, aunque no podemos negar la belleza de los salmos, o sea, es una poesía muy hermosa. El Cantar de los Cantares que se le atribuye a Salomón, oiga, es una obra hermosísima, pero en la historia literaria habían otros cantares de los cantares también, ¿cierto? Entonces ve que uno hay un flujo literario allí, pero no deja de ser bello el Cantar de los Cantares. Es una obra hermosísima y tiene todo un tono erótico que no aparece en los demás libros de la Biblia. Dice Celso Joel, pero si la prostitución, esta es ya la última porque ya nos vamos a comer y a dormir, pero si la prostitución cúltica antes de Cristo era algo que se hacía dentro de los templos, según comprendo por qué se estigmatizó tanto esa práctica como algo que puede ser íntimo y espiritual, referido que el sexo es algo de las almas. Bueno, la estigmatización se da posterior, ¿no? Lo que nos dice Thomas Hanks y nos dice Renato Lins también, ¿no? Que el estigma hacia el tema ya propiamente, la práctica de la homosexualidad, ¿cierto? El homoerotismo, pues como ya una orientación sexual, se da a partir del siglo IV más o menos, pero posterior a los textos bíblicos y posterior a la experiencia de Jesús, digámoslo de esta manera, ¿cierto? Porque ya vienen a incidir las traducciones que se hace de la Vulgata y a traducir un pensamiento que se va unificando. Recuerden que cuando el cristianismo se hace la religión oficial del Imperio Romano, ha pasado por un tamizaje, ¿no? Y no es todo el cristianismo, porque hay muchas expresiones del cristianismo que aparecen allí y que no son invisibilizadas. Sí. No, gracias a todas y a todos, todas y todes. Gracias por el tiempo también, por su tiempo. Si durante la próxima clase, el próximo encuentro, les surge alguna pregunta de este tema, agradezco también y podemos iniciar el diálogo, porque tanto las nociones del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento
van a tener un paralelo histórico y un paralelo literario. Vale. Amén. Chao, un abrazo para todas, todos y todes. Un abrazo gigante. Chao, Alex, Dani, Mónica, Cristian.